Muchas gracias por ingresar a la lección número 30 de todo este proyecto de 60 lecciones estudiando Cristología, estudiando la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy agradecido a Dios que ya llegamos justo a la mitad de nuestro proyecto y gracias a usted también que ha tomado estas lecciones. Yo espero que haya tomado las anteriores y que vaya tomando sus propios apuntes, sus propias notas. Es la mejor manera de aprender. Titulé esta lección número 30, Jesucristo el Mesías, el inmenso misterio de la piedad. Lo repito, Jesucristo el Mesías, de él estamos estudiando. Jesucristo el Mesías, el inmenso misterio de la piedad. Bueno, voy a centralizar el estudio de esta lección en 1 Timoteo 3:16. Ahí Pablo escribe en aquella epístola pastoral maravillosa, escribe un versículo muy particular, una declaración muy particular. 1 Timoteo 3:16. El apóstol Pablo dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Magnífico texto que nos llega de esta manera al castellano nuestro por la traducción de Reina Valera 1960. Vamos a analizar algunas palabras y algunas expresiones allí. El punto central de este texto para mí es la palabra piedad. Dice, indiscutiblemente grande, dice el apóstol Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Quien fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. En realidad la palabra Dios, que está aquí en esta versión en castellano, no aparece en el griego. Vamos a ir explicando algunas cosas. El punto central, entonces, la palabra central aquí, o la que más se destaca, es la palabra griega eusebia, la palabra griega que se traduce aquí piedad. Y vamos a considerar la definición y algunos aspectos de esa palabra. Eusebia es una palabra griega que proviene de la cultura griega. Tiene dos aspectos su significado: como virtud de personas que profesan piedad, y como piedad como el objeto y el contenido al cual le brindamos devoción y adoración. Bueno, primer aspecto, eusebia, piedad, como virtud y práctica humana, es la suma de devoción reverente, amor y adoración, más servicio dedicado. Lo vuelvo a decir, eusebia, piedad, como virtud y práctica humana, es la suma de devoción reverente, amor y adoración, más servicio dedicado. En ese sentido es que Pablo nos aconseja y alienta a vivir piadosamente. Así lo escribe en la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 12. Y en 1 Timoteo 6, versículo 6, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es interesante, el judío Pablo no usó estas palabras en sus primeras epístolas y tiempos en su viaje misionero. La usó más que todo en las epístolas pastorales. Yo diría en los últimos meses de su vida y ministerio, enviando pastores a diferentes lugares y escribiendo estas epístolas pastorales, fue cuando más usó la palabra griega eusebia. Y él nos aconseja vivir piadosamente y dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esto en el aspecto práctico, de virtud espiritual, de virtud práctica, de virtud cristiana. Ahora, está el otro aspecto de la palabra eusebia. En realidad, eusebia es la persona y el contenido que merece la devoción reverente, el amor y la adoración y el servicio dedicado.
la persona y el contenido que merece esa devoción, servicio, adoración. No solo lo merece, sino que hasta lo genera en nosotros. Bueno, entonces tratamos esta palabra con estos dos aspectos. Y William Barclay, en su libro Palabras griegas del Nuevo Testamento, nos amplía mucho más el panorama en cuanto a la palabra eusebia. Según Barclay, Platón decía, siglos atrás, eusebia es justicia para con los dioses. Y los estoicos, o sea, William Barclay nos dice que los estoicos decían, eusebia es el conocimiento de cómo Dios debe ser adorado. Y luego Barclay aclara y dice, eusebia es la actitud que otorga a Dios el lugar que debe ocupar en la vida, en el pensamiento y en la devoción. Bueno, mis amigos, sin dudas, eusebia era una palabra de alta virtud para muchos escritores y filósofos antiguos. Después Barclay nos dice, toda la nobleza de la ética pagana, en su máxima expresión, se concentraba en esta palabra, eusebia, hasta que el cristianismo, digamos el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, hasta que el cristianismo se anexionó el vocablo y le dio un contenido aún más profundo. Sí, mis amigos, la verdadera eusebia, en el sentido del contenido que merece verdadera devoción, adoración y servicio, viene a través del divino poder y la persona de Jesucristo. Lo leo aquí, lo dice el apóstol Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, segunda Pedro 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Magnífica expresión del apóstol Pedro. Lo voy a decir de nuevo. La verdadera eusebia, la verdadera piedad en el sentido del contenido que merece verdadera devoción, adoración y servicio, nos llega, viene a través del divino poder de Jesucristo. Sin ver a Jesús, la verdadera devoción es imposible. Sin ver a Jesús, sin la presencia del Señor y sin su gracia, la verdadera devoción es imposible. Él es el misterio de la piedad, que ahora ha sido revelado o ha sido dado a conocer. Por eso el apóstol Pablo se admira y escribe aquí una expresión de admiración en 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es este misterio de la piedad. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba de nuevo en gloria. Magnífico, magnífico. Indiscutiblemente, dice el apóstol Pablo, en el griego es homologeo. Homo es lo mismo, logeo es decir. Todos están diciendo lo mismo. Es unánime. No hay lugar a la discusión. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente grande. Grande. En el griego es mega. Es inmenso. Indiscutiblemente inmenso es el misterio de la piedad. La palabra en castellano misterio traduce la palabra griega misterio, que suena más o menos parecida, y tiene dos aspectos. Uno es el aspecto de que Dios tenía guardadas, no es algo misterioso, ¿no? Dios tenía guardado ciertas cosas para ser reveladas en el propósito justo en su tiempo. Entonces, en este sentido era un misterio escondido, pero que Dios ahora lo ha dado a conocer, porque ha dado a conocer la persona de Jesucristo. Ese es un aspecto, en cuanto al mundo y al tiempo. Pero después está el otro aspecto, que me atañe a mí en forma personal. Este misterio era algo oculto para mí. Yo lo ignoraba hasta que me ha sido dado a conocer a través de la lectura de las Escrituras. Yo ahora lo conozco y tengo la oportunidad de profundizar en el conocimiento de su persona. Indiscutiblemente inmenso
es el misterio de la piedad. Palabra griega eusebia. Eusebia. Aquí está en el sentido de la persona y el contenido que merece mi admiración, mi devoción, mi adoración y mi servicio dedicado. Indiscutiblemente, inmenso es el misterio que ahora ha sido revelado y se anuncia por el Evangelio. Indiscutiblemente, inmenso es el misterio de la piedad, quien fue manifestado en carne. A propósito, en el griego la palabra Dios, que aquí aparece en nuestro castellano, en el texto griego no aparece, pero está implícito. Estábamos leyendo y el apóstol Pablo está hablando de él, el gran Dios del cielo, el gran Dios de los judíos, manifestado en carne. Magnífico. Bueno, vamos a ver estos 6 aspectos de manera sencilla. Número 1, fue manifestado en carne. Eso es algo grandioso. Dios es espíritu. Se lo dijo el Señor a la señora samaritana. Dios es espíritu en Juan 4. Y los que le adoran le deben adorar en espíritu. Dios es espíritu. Sin embargo, en el cumplimiento del tiempo fue hecho carne, lo dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros. En la antigüedad, allá en la Babilonia, en Daniel 2, versículo 11 leemos: los magos y astrólogos de la corte de Nabucodonosor le dijeron a Nabucodonosor: no tenemos respuesta, usted nos pide el sueño que soñó y su interpretación. Y dice: eso solo lo saben los dioses que no moran con la carne. Usted lo puede leer en Daniel 2:11, aquí lo ponemos. En los días de Pablo, o sea, los días greco-romanos, también estaba la idea de que los dioses no pueden habitar en la carne o con la carne. Sin embargo, el Dios vivo y verdadero, no el Dios de los filósofos, las religiones y todo eso, no, el Dios vivo y verdadero fue hecho carne y habitó entre nosotros para cumplir sus santos propósitos. Eso es algo magnífico. Así que, inmenso, indiscutiblemente inmenso es el misterio ahora revelado de la piedad. Él, el Señor, fue manifestado en carne, en ser humano. Número 2, fue vindicado en el Espíritu. Así es, Él fue rechazado en Jerusalén, fue abofeteado, le dieron puñetazos, lo escupieron en la cara, le rechazaron y le crucificaron. Pero Él fue reivindicado, Él fue justificado por el Espíritu de Dios y el Dios vivo y verdadero. Él fue intachable, impecable Cordero de Dios. Fue manifestado en carne, fue vindicado en el Espíritu. Número 3, fue visto por los ángeles. Eso es algo asombroso, maravilloso. Dios es Espíritu, no lo podríamos ver con nuestros ojos humanos. Los ángeles aparentemente tampoco lo podían ver. Sin embargo, al hacerse ser humano, fue visto por los ángeles, por los hombres y por los ángeles. Eso es algo asombroso, estremecedor. Número 4, fue predicado a los gentiles. Esta es otra causa de asombro para aquellos judíos. El judío vivía muy encerrado en su ley, en su tierra prometida, en su Jerusalén y en su templo. Muchos tenían bastante en claro que en el Dios de Abraham y su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. No sabían bien cómo. Otros no lo tenían en claro. Pensaron en un sentido de exclusivismo, que ellos eran los únicos de Dios y los demás eran los goín, los gentiles, los despreciables gentiles. Pero cuando Dios quiso, a partir de Hechos 10, lo envió a Pedro a predicar a la casa de Cornelio, quiso abrir la predicación también a las naciones, a los seres humanos gentiles, toda esa gente que se perdía sin Dios. Por la gracia y el poder de Dios
fue anunciado a los gentiles. El Señor que será juez, y en Él tenemos perdón de pecados, porque así Pedro lo predicó en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10. Primero lo anunció como el juez de todo ser humano, y después dijo, en su nombre, gratuitamente, por la fe, recibirán perdón de pecados todo aquel que cree. Y muchos creyeron. Allí en la casa de Cornelio, en Cesarea del Mar. En Hechos 17, nada menos que en Atenas, Pedro predica lo mismo. El apóstol Pablo. Pedro en la casa de Cornelio, Hechos 10. Pablo en Atenas predica lo mismo. Primero lo presenta como el juez de cada ser humano y después lo anuncia como Salvador para todo aquel que cree. Así que fue predicado a los gentiles, cuarto aspecto. Quinto aspecto, fue creído en el mundo. Los gentiles creyeron en el Dios de Israel, en el Mesías de Israel, en el Señor Jesucristo. Creyeron para perdón de pecados y vida eterna. Eso es algo asombroso. Y después dice, algo más asombroso, dice punto número 6, fue recibido arriba en gloria. Bueno, la historia continúa, un día regresará. Será juez, será rey de reyes, será sumo sacerdote. Magnífico, pero es admirable. Fue recibido de nuevo arriba en gloria. Él fue elevado desde el monte de los olivos y ese ser humano, Dios en ser humano judío, fue recibido arriba en gloria y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Indiscutiblemente, inmenso es este misterio que ahora ha sido dado a conocer, este misterio de la Eusebia, la piedad, quien fue manifestado en carne, fue reivindicado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es nuestro magnífico Dios en carne humana, el objeto y el contenido de nuestra devoción, admiración, adoración, servicio dedicado. Magnífico. Indiscutiblemente inmenso es lo que Dios nos ha brindado y nos ha revelado. Indiscutiblemente inmenso, extraordinario. Por eso Él merece toda nuestra admiración reverente. ¿Cómo? Admiración reverente, pero para eso hay que conocerlo intelectualmente, hay que leer la Escritura para saber bien quién es Él. Gracias a Dios ya estamos en la lección 30, van a ser 60. Esto ayudará un poco, no vamos a agotar todo el tema. Él es inmenso, el Señor es admirable, pero ayuda a conocerlo mejor. Él merece nuestra admiración inteligente y reverente. Él merece nuestra admiración inteligente y nuestra admiración reverente. Además, merece nuestra fiel adoración por admiración y merece nuestro servicio dedicado. Escuche esto. Y aunque nosotros somos todavía imperfectos para llevar a cabo esas enormes virtudes, su persona admirable nos infunde el atractivo y la fuerza espiritual para procurar eso cada día. Y nos va renovando y transformando. Eso es algo admirable, mis queridos amigos. Ahora bien, estamos estudiando más y más de su persona para conocerle mejor, para admirarle mejor, para adorarle mejor y para servirle mejor. Bueno, yo no puedo describir de Él todo lo que dice la Escritura y todo lo que Él es porque va más allá de 60 videos, va más allá de 60 lecciones. Así que le voy a dejar tarea para casa, tarea para el hogar. Usted tiene que leer, querido hermano, querido amigo, por lo menos, estos 7 capítulos que yo les voy a recomendar para leer sobre Él, para conocerle mejor y admirar su bendita persona. Van a aparecer acá el listado de los 7 capítulos que le voy a recomendar para que usted lea. Tome nota. Y léalos en su casa, léalo en forma rapidita, para no perder el hilo de lo que se desarrolla, y después léalo detenidamente, meditadamente,
El primer capítulo que le recomiendo es capítulo 1 del Evangelio de Juan. Le recomiendo todo el libro de Juan, pero en capítulo 1 es como un prólogo a todo lo que desarrolla el libro. Y en ese capítulo 1 aparecen 12 identificaciones de la persona de Cristo. Te lo digo rapidito. Número 1, Él es el Verbo. Estudiamos esto, el Verbo de Dios. Número 2, Él es Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, la segunda persona de la Trinidad. Número 3, Él es creador. Todo fue hecho por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Número 4, Él es luz. Número 5, Él es vida. Todo esto está en Juan 1. Número 6, Él es Jesús, Yeshua. Ya estudiamos este nombre. Yahvé salva, Yeshua. Jesús en castellano. Número 7, Él es Hijo de Dios. Hemos estudiado el Salmo 2. El Padre lo designa para ponerlo por rey en Sión. Cuando regrese, será rey en Sión. Número 8, Él es Rey de Israel en su primera venida. Así se presentó. Claro que lo es. Cuando regrese será Rey de Reyes y de Israel y de las naciones enteras. Número 9, en Juan 1 dice que Él es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 10, Él es el Hijo del Hombre. Esto viene, lo estudiamos también, desde Daniel 7, 13 y 14. Luego de las bestias, los imperios que dominarán a la chiquita nación de Israel, luego de las bestias vendrá el Hijo del Hombre para reinar. Hemos estudiado eso. Número 11, Él es el Señor. Palabra griega Kyrios. Kyrios, muy importante esa palabra en el mundo greco-romano de los días del Señor y de los apóstoles. Traduce la palabra hebrea Adonai. El Adonai de Israel es el Señor Jesucristo. Y número 12, Él es el unigénito Hijo del Padre. Así que lea con atención Juan capítulo 1, aprendiendo y disfrutando y admirando su bendita persona. Juan capítulo 1. En segundo lugar, por favor, lea Efesios capítulo 1. Mire, voy a buscar unos pocos versículos en Efesios. Es admirable y hasta por momentos es muy completo, muy compactado la revelación de Efesios. ¿Cuánto que dice del Señor? Efesios 1 dice que en Él tenemos redención. Mire por favor Efesios 1:7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él es el Redentor. Él es el Goel del Antiguo Testamento, que traía la Geulá, la redención. Nos vino a rescatar de nuestra perdición. Estábamos perdidos rumbo al infierno, al juicio y al infierno. Estábamos perdidos bajo el sometimiento de Satanás. Nos vino a liberar, perdonar los pecados, derramó su sangre, pagó el precio, nos rescata y nos elevará a su gloria admirable, el gran Redentor. Pero también dice allí que el propósito de Dios, versículo 9, misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, que Él recupere todo lo que se había perdido y distorsionado por el ingreso del pecado en el mundo, las recupere y las reúna todo en Cristo en el cumplimiento de los tiempos. ¡Oh, magnífico! Y Él es el Señor al cual Dios le resucitó de entre los muertos, dice versículo 19, Efesios 1:19, que tenemos que conocer la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, y lo puso sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra hoy para siempre. Sometió todas las cosas bajo su poder y lo dio por cabeza a la iglesia. Todo eso y más es nuestro Señor Jesucristo. Él está en la gloria. En Mateo 28,
había dicho palabras de enorme contenido a sus discípulos. Les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Id y haced discípulos en las naciones. Toda potestad y poder me es dado. Magnífico. Entonces, Efesios capítulo 1, tercer capítulo para leer, aprendiendo de su persona o aprendiendo más, profundizando en el conocimiento de él, lo cual es un privilegio enorme. Colosenses 1. Colosenses 1 es similar a Efesios capítulo 1. Destaca la grandeza del Señor. Pero aquí dice Colosenses 1 que Él vino en ser humano, descendió para recuperar, restaurar lo perdido, y usa una palabra especial el apóstol Pablo: reconciliar con el Padre todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, que se habían visto perjudicadas por el pecado en las esferas celestiales y en el mundo. El pecado de todos los ángeles rebeldes y el pecado de todos los seres humanos. Él vino para ser el que nos reconcilia con Dios. Colosenses 1. Querido amigo, léalo completo a Colosenses 1. Yo le remarco esto. Dice Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. 2:9 dice: en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Palabra clave esta plenitud. Agradó al Padre que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios nunca estuvo enemistado con nosotros. Nosotros estábamos enemistados con Él. Éramos enemigos en nuestra mente. Y Él nos reconcilió con el Padre, y así va a reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, en esa enorme capacidad que tiene para asumir semejante misión. Así que Colosenses 1, cuarto capítulo que les recomiendo para leer. Léalo pausadamente, pero de corrido, para no perder el hilo de lo que dice. Detenidamente, pensando. Hebreos 1 en cuarto lugar. En Hebreos 1, Él es el Mesías excelente. Dios en ser humano judío. Hebreos 1. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fue anunciado con los grandes nombres de la deidad. Dice Hebreos 1. Él es Elohim en ser humano judío, según el Salmo 45. Él es Jehová en ser humano judío, Yahvé en ser humano judío, según el Salmo 102 y varios textos más. Y Él es el Adón, el Adonai de Israel, el Señor de Israel, según el Salmo mesiánico 110. Admirable capítulo 1. Nos presenta el gran Mesías, el excelente Mesías, más grande que Moisés, más grande que los ángeles, porque Él es Dios en ser humano judío. Otro capítulo para leer es el capítulo 2, ahí a continuación, Hebreos 2. Hebreos 2 lo presenta como el Dios Mesías hombre, se hizo hombre para batallar contra el pecado, contra la muerte y contra el diablo mismo. Lo hemos estudiado en lecciones anteriores. Magnífico ser. Le vemos coronado de honra y de gloria, porque padeció por nosotros, murió por todos, derrotó al diablo, resucitó entre los muertos, fue elevado al cielo, fue declarado por Dios sumo sacerdote de los bienes venideros, y dice, lo vimos, considerado al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión pública de fe. Es magnífico. Hebreos capítulo 2. Y también, por favor, lea Hebreos capítulo 7. Léalo, dice que fue declarado sumo sacerdote por el poder de su vida indestructible y por la palabra del juramento del Salmo 110. Y dice, ese sumo sacerdote nos convenía, santo,
eterno, apartado de los pecadores, sublime, que llevó a cabo una tarea perfecta y dice, vive para siempre. Magnífico. Y dice, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Nosotros, que le creemos, viviendo siempre, dice, para interceder por ellos, por nosotros. Magnífico. Así que, mire, le recomiendo para leer, tarea para la casa, hágalo, aprenda usted mismo de la persona de Cristo y lo que dice la Escritura, cómo este misterio se ha dado a conocer. Dios ha desenvuelto el misterio, Dios lo ha revelado, ha corrido la cortina y lo sigue mostrando. Nosotros tenemos que leer más y más acerca de Él. Así que les recomiendo Juan 1, Efesios 1, segundo capítulo, tercer capítulo para leer, Colosenses 1, cuarto capítulo para leer, Hebreos 1, quinto capítulo para leer, Hebreos 2, sexto capítulo para leer, Hebreos 7, sacerdote sublime, ahí tenemos, y séptimo capítulo para leer, Apocalipsis 1. Ahí le vemos resucitado de entre los muertos, resplandeciente en gloria. Apocalipsis 1. Resulta que leemos en Apocalipsis 1, Juan estaba viejito ya, ancianito, alrededor de los 90 años de edad, recluido en la isla de Patmos, en el mar Egeo, y ahí se le aparece el Señor, allí se le manifiesta el Señor. Habían pasado más de 60 años que el Señor había sido elevado desde el Monte de los Olivos en Hechos 1. Hacía más de 60 años. Juan, que era jovencito, el más joven de los apóstoles, al momento de estar en la isla de Patmos, les dije, era un ancianito que ya casi tenían alrededor de 90 años de edad. Mire usted, y ahí se le manifiesta el Señor de gloria. En aquellos días de Juan en Patmos, el Imperio Romano había decretado violencia y persecución sobre las iglesias cristianas y sobre los pastores cristianos, y estaba todo muy, muy difícil. En la isla de Patmos, el Señor se presenta en gloria para manifestarse a Juan y darle una nueva revelación, todo el libro de revelación que hoy conocemos como Apocalipsis. Pero capítulo 1, lea todo el libro, pero capítulo 1, es magnífica su persona, en gloria resplandeciente, rostro de fuego, de luz, ojos de llama de fuego, con vestiduras impecables, pies de bronce bruñido, lustrado, un cinto de oro. Esa es la figura de los reyes y de los jueces. Él es el Rey de Reyes y Él es el gran juez de todo ser humano. Admírelo, conozca más de Él leyendo capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1. Tarea para el hogar, aquí los tiene, 7 capítulos para que usted lea de corrido sin perder atención al desarrollo, pero también detenidamente para comprender más profundamente la grandeza de su persona, la persona del Señor Jesucristo. Bueno, Él es Eusebio, la piedad, la persona y el contenido que merece mi devoción admirable, que merece mi admiración, que merece mi adoración y mi servicio dedicado. Devoción para conocerle de manera inteligente. Determínelo, hermano. Hágalo para conocerle más y mejor. Estudie. Devoción por conocerle. Lealtad por admiración. Que podamos tener esta lealtad porque le conocemos y cada vez le admiramos más. Y es lógico que Dios va generando en nosotros lealtad a su persona admirable. Además, nos va a inducir Dios y va a generar en nosotros una fiel adoración, no porque nos obliguen,
No porque convoquen una reunión el domingo a las 10 de la mañana. Una fiel adoración porque le admiramos. Y Dios va a generar en nosotros un servicio cada vez más dedicado porque Él lo merece, porque es la más alta razón y motivo para vivir. Ah, mis amigos, Jesucristo, el que descendió para luego ascender y llenarlo todo. Lo dice Efesios 4:10. Él que sacó, me gusta este texto, 2 Timoteo 1:10. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio que hoy anunciamos a las naciones. Él sacó a luz por su persona y su obra y el evangelio que predicamos. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. 2 Timoteo 1:10. Él que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Piénselo. Nos llamó de las tinieblas donde estábamos hacia su luz admirable. Estoy orando, a mitad de proyecto estamos, que no solamente crezcamos en el conocimiento intelectual del Señor, y eso es bueno, sino que además le brindemos la admiración, la devoción, la lealtad, la adoración y el servicio que Él y solo Él se merece. Indiscutiblemente, inmenso es el misterio de la piedad, la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Merece nuestra admiración, lealtad, devoción, adoración, servicio. Y aunque somos débiles para cumplir desafíos tan grandes y virtudes espirituales tan grandes, Él, por su magnífica persona, produce en nosotros esa admiración y renueva fuerzas espirituales en nosotros para que avancemos en ese sentido, para conocerle más, conocerle mejor, admirarle, adorarle y servirle. Bueno, que así sea con nosotros, que así sea con usted, querido amigo y hermano, que así sea conmigo, porque Él lo merece. Nuestro Señor Jesucristo. Punto final para la lección 30. Seguiremos estudiando, si Dios lo permite, claro que sí, porque su persona da para tanto más. Gracias por haberme acompañado en esta lección. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en la próxima. Gracias, chao.